Bueno, 8 de la mañana con 7 minutos, 8:07. Vámonos con más. Ya está con nosotros, como le comentaba hace un momento, el abogado Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores para platicar de un tema que, vaya, cómo nos revolviste el gallinero la semana pasada. Alejandro vino a platicarnos del concubinato y nos dijo, oigan, pues ya la ley acepta, ahorita nos va a explicar con las palabras correctas, que si se muere Juan, por decir un nombre, y la esposa de Juan es Lucía, si Juan tenía una novia o una concubina que se llamaba María. Rocío, pues entonces la jubilación, si Rocío demuestra que era la concubina de Juan, entonces ella y Lucila tienen derecho a dividirse al 50% la jubilación de Juan, que en paz descanse y que no debería estar descansando del todo en paz. No creo que vaya a ser con mucha paz. Pero eso es lo que la ley hoy autoriza, nos guste o no, en eso íbamos. Alex, bienvenido. ¿Qué tal, Viridiana? Buenos días, Gastón. Muy bien expuesto, porque hace rato que lo platicaban, decían la novia. Aquí estamos hablando de concubinato. ¿Qué? A ver, y sería muy importante decir el concubinato. ¿Qué es el concubinato? Que se haga una vida de manera notoria, permanente, entre dos personas. Que estén juntos permanentemente dos personas. Y no ¿Qué significa permanentemente? ¿Una vez a la semana? Es un matrimonio sin haber firmado un contrato matrimonial. Así exactamente. Lo entiendo yo. Inclusive la ley te dice que vivimos bajo el mismo techo. Sí. Vivimos bajo el mismo techo. Hacemos una vida en común de forma permanente. Inclusive la Corte ya ha dicho, bueno, para que podamos acreditar, porque preguntabas la vez pasada, bueno, ¿cómo acredito ese concubinato? Por ejemplo, en la Ciudad de México existe la carta del concubinato, que sería, vas con la autoridad y le pides que te expida una especie de acta de matrimonio. Casarse. Precisamente el gobierno de Yucatán, si uno busca en la página, a uno lo invitan a regularizar esa unión y te dicen, no, ¿para qué quieres una carta de concubinato? Claro, Cásate, pues. Cásate. La página de Yucatán así está. Si lo buscan ustedes carta de concubinato, te va a decir, no, aquí no. Aquí o te casas o pase todo. Usted al registro civil. Pase usted al registro civil y cásese todo perfectamente. Entonces lo que decíamos, no es de que si tuvo un hijo con otra persona, también tiene el derecho a esa pensión. Recordemos y desde diciembre estamos hablando de la pensión que otorgan las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE. Y empezamos diciendo en diciembre, cuando contraía nupcias una persona, pero se moría uno de los dos, o el cónyuge que está asegurado, se moría antes de 6 meses, ya no tenía derecho a la pensión. Sí, o sea, la esposa o el esposo se quedaban sin pensión. Exactamente. Entonces dijo la Corte, no, esos 6 meses no tienen razón de ser. Si están casados, claro, denle la pensión. Aunque se muera el día siguiente. Claro. Atendía muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, empezamos platicando eso en diciembre. Después la Corte en enero resuelve que puede haber 2 concubinas con derecho a una pensión, lo cual es contrario a la ley. ¿Por qué? Porque si la ley te está diciendo que el concubinato es de manera exclusiva, pues la exclusividad ya no incluye 2 en este sentido, ¿no? Y si te dice que el concubinato es como el matrimonio, pero sin el contrato, pues en el matrimonio no hay 2 matrimonios, no hay 2. De hecho, sería nulo el segundo matrimonio. Claro. ¿Es ilegal? Pues es nulo. Es que no es ilegal, nada más no cuenta. No cuenta, exactamente. Recordemos también que las instituciones de seguridad social no resuelven cuestiones familiares, que eso es muy importante. Es decir, si llega la esposa, la que quedó viva, y dice, quiero la pensión de viudez, y llega la concubina, lo que va a hacer la institución de seguridad social es esperar a que un juez decida quién tiene el derecho. Porque no es juez, ellos no pueden resolver situaciones de seguridad social. Claro. Definitivamente tienen que esperar la orden del juez. Si lo hicieran estaría muy mal. Cosa distinta a que si llegó primero la concubina, hizo todo el trámite y se le pagó, claro, y después llega la esposa, pues él atendió, la institución atendió a quien acreditó tener un derecho. No tenía por qué conocer que había una esposa previamente, ¿no? Fíjate, en una reunión que tuve con varios amigos, amigas, el fin de semana salió el tema, porque me dijeron, oye, buenísima la entrevista de la semana, y una que vive en concubinato,
me dijo, es que a mí siempre me ha dado pánico un tema con el concubinato. Y yo, cuéntame más. Vamos te escucho. Permíteme contar tu chismecito al aire, ¿no? Y ella me decía, yo vivo con alguien que tiene hijos, luego entonces el derecho de tomar decisiones, por ejemplo, si mi pareja llega al hospital, pues le corresponde a los hijos hasta que yo demuestre mi concubinato. Entonces, dice, a mí me da pánico que se me muera mañana y yo ni su cuerpo puedo ir a pedir porque los hijos van a digamos, como tener ese derecho primero. De aquí a que yo compruebe mi concubinato, ya se llevaron el cuerpo. O sea, estamos más o menos en esa bajo esa idea, ¿no? Podría ser, sí podría ser. Son realmente cuando uno fallece es cuando descubres las verdaderas intenciones de mucha gente, ¿no? Eso dice, ¿no? Entonces, ¿conoces a los hijos en la muerte? Exactamente. Precisamente la Corte ha dicho, bueno, para poder demostrar el concubinato, decíamos, existe la carta, existen testigos, existen las declaraciones, puedes ir con un notario y decir, yo vivo en concubinato con esta persona. Oigan, perdón, te voy a tener que interrumpir, y perdón, yo sé que van a regañar por mi pregunta, pero si yo tengo que vivir con la concubina todo el tiempo y la otra esposa, ¿cómo le hago con las dos? Pues se puede micha y micha del tiempo y de todo. La permanencia no es diaria, ¿no? Claro. También entendamos entonces, que la permanencia no es diaria. Entonces el concubinato no es necesariamente 7 días a la semana. Ahí les va otro chismecito, porque de veras que la realidad supera la ficción de las ideas de todo esto. Conozco una persona que pensó que su papá viajaba 2 semanas a trabajar y 2 semanas estaba aquí en Mérida y descubrió que en realidad ellos eran la segunda familia. Entonces, ahí existía un concubinato porque él estaba la mitad del mes viviendo acá, con pertenencias acá, y se iba a trabajar a otro estado. Esa situación precisamente es la que la Corte quiso proteger. Que dijo, a ver, aquí hay 2 familias, bien o mal hay 2 familias. La culpa no es de la familia y lo que hay que entender es que la culpa no es de la familia, ni de la primera ni de la segunda. No, sí, de la moral risueña es él. Las personas no conocían que este señor tenía una familia distinta en otro lugar. No, ni los hijos sabían que ellos eran la segunda familia. Ni los hijos, que impresión ahí sería ver que lo que era para ti lo vas a tener que compartir, ¿no? Sí. Eso es lo que la ley decidió. Eso es lo que la ley decidió. Reconozcamos la multiplicidad de familias. En una opinión personal es, bueno, pero el matrimonio no estamos dejando en estado de indefensión, no estamos dejando a una institución reconocida como el matrimonio que cumplió con todo lo que se tenía que hacer. No digo que el concubinato esté mal o no cumpla, simplemente pues no está formalizada esa relación, la tienes que presumir y la tienes que probar. Y la estás promoviendo en el momento en que dices, pues, te cases o no, si compruebas el concubinato, la mitad de lo que sea es tuyo. Claro. Les decía, caso, pues? Por ejemplo, para el concubinato, ¿cómo lo vas a demostrar? Bueno, pues dice la Corte, con el nivel de compromiso mutuo. Ah, caramba, ¿y eso cómo lo hago, ¿Cómo no? lo mido? Oiga, abogado, ¿y eso cómo lo hago? No, mejor saltemos a otro supuesto, ¿no? Otro sería la existencia de una relación estable de carácter sentimental entre las personas. Saltemos a la que existe. Le muestro mis publicaciones en el Face. Vayamos entrando a cuestiones más terrenales. La existencia de un domicilio común, pero volvemos a caer ahí en el problema. 15 días y 15 días. Sí, es un domicilio común. Es un domicilio común. Ahí sí. La relación de dependencia económica entre las partes. También la puede existir. También puede existir y ya es más fácil de irlo probando. Y los aspectos públicos. Realmente. Aquí el concubinato se basa mucho en público. Y o sea, que mis vecinos reconozcan que esa persona vive ahí, que cosas así, ¿no? Sí, los he visto exactamente. En la tienda. Que haya imágenes, lo digo un poco de broma, pero me imagino que también podría demostrarse a través de fotografías publicadas en redes sociales. Sí, claro. Todo eso nos va a llevar, que son los indicios, son las pruebas que le vas a llevar al juez. ¿Qué hay que hacer? Bueno. Primero, no tener concubinas ni concubinos. Recomendación, ¿no? Bueno, si ya lo tienen... O si se encuentran en esta situación, lo que hay que hacer, por ejemplo, la esposa o la concubina, cuando aparece otra concubina, es demostrar con quién tenía la vida pública, permanente y continua. ¿Y si con ambas? Pues entonces compartirán, es lo que dijo la Corte, compartan la pensión, compartan esa pensión. Sí, es muy interesante porque está reconociendo multiplicidad de familias que tienen derecho. Y cuando hacen todo el razonamiento,
Dice, bueno, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la familia hay que preservarla. Aquí la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál familia, exacto, verdad? Además yo no entiendo algo. Entonces, ¿para qué me caso si el contrato civil que efectúo con quien me caso es precisamente para garantizar ciertos derechos entre los dos? ¿Para qué me casaría yo si de todos modos el concubino que va a aparecer el día que se muera mi esposa, pues voy a tener que dividir la riqueza de mi esposa entre dos? De hecho, el concubinato goza de los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, y así lo dice el Código Familiar. Aquí en Yucatán, nos centramos aquí en Yucatán, lo dice, tienen, y así es en todo el país, tienen las mismas obligaciones y derechos que en el matrimonio. En cuanto a los bienes, en el matrimonio existen dos regímenes, que sería la separación de bienes y sociedad conyugal. Aquí solo reconocen la separación de bienes. En el concubinato solo existe... Sí, no hay porque no hay sociedad. No hay sociedad. Precisamente. No hay contrato. Okay. Entonces, ¿tiene alguna ventaja hoy en día el matrimonio sobre el concubinato? Pues yo pienso que sí te da muchas seguridades. Pues ya no. Pues es que yo pienso que es lo mismo que el concubinato, me estás diciendo. O dependes también de la otra persona. Por lo que me estás diciendo tú, ya no tendría... Más que una ventaja moral, si así lo queremos ver. Pues... Eso es lo que puso la Corte sobre la mesa, precisamente. No rehuya, abogado, no rehuya. Eso es lo que puso la Corte. Sí tiene algunos beneficios, en mi opinión sí, te da más seguridades, no tienes que estar probando tu concubinato, creo que no tienes que estar comprobando una relación. El tener un documento que me permita de manera expresa y rápida acceder a los derechos. Porque platicaban, lo platicaban hace rato, también ahí pasa a los derechos de las pensiones, que por eso lo quise ligar un poquito. Estábamos aquí hablando de la pensión que te da como trabajador, que falleció el trabajador y estaba cotizando en un ente de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE. En lo que dijo la Corte, repartan esas pensiones. Pero ya hablando respecto de la pensión alimenticia, comparten exactamente las mismas obligaciones el concubinato que el matrimonio. Qué bueno. Comparten exactamente las mismas obligaciones. Bueno. Francamente lo veo como algo positivo. Sí, claro. También es importante decir, a ver, si la persona tuvo un hijo con una persona, pero no hizo esa vida pública, no va a tener ese derecho más que el hijo. Pero el hijo sí. El hijo va a tener derecho a que se le pague una pensión alimenticia o una parte de la pensión, no la mujer, porque eso fue muchas preguntas. Bueno, y si tuvo una novia ahí, no, a ver, si la novia era novia, pues no fue concubina. Que eso es muy importante, porque pueden aparecer hijos, pero no necesariamente los hijos tendrán un derecho. Pero los hijos están protegidos por la ley. Madres. No. Los hijos sí van a tener el derecho, no la madre, porque la madre no había tenido una relación de concubinato con la persona, o al revés, ¿no? También. Fíjate qué interesante. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos cuantos segundos, abogado. Quedarían tres puntos muy interesantes porque lo podíamos ligar a esto, que es la pensión alimenticia compensatoria y la compensación económica, que son tres cuestiones que, derivado de que se deshace el vínculo matrimonial o termina el concubinato, puede dar derecho a ello. Y es muy interesante porque ya están reconociendo también las labores, bueno, se han reconocido desde hace mucho tiempo, inclusive está en la ley, la labor de la casa. Pero aquí ya estamos hablando también de darle una pensión por haberse dedicado a las labores de la casa y una compensación porque no desarrolló ningún trabajo. O no, eso lo podemos platicar la próxima semana o cuando me inviten, con mucho gusto. Perfecto. Y interesante esto, y la razón por la que Alejandro ha estado viniendo es porque esto ya está en la ley. Era importante que entendiéramos qué es lo que dice hoy por hoy la ley y cómo han ido cambiando las cosas en los Más que en la meses. ley, es criterio ya de la Suprema Corte, es jurisprudencia. ¿Por qué es importante hacer la diferencia? Porque si ahorita va una persona y dice, oye, yo era concubina de tal persona o concubino de tal persona que es asegurado, quiero mi pensión, lo más seguro es que el Seguro Social o el ISSSTE se las va a rechazar. Van a tener que ir a juicio para que el juez determine esta situación de que también tiene derecho a esa pensión. Eso es lo interesante. No van a poderlo hacer tienen que empezar el trámite, porque sería el inicio para después llegar al juzgado a pedir esa pensión y que el juez se las otorgue. Qué complicado. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Gracias, Viridiana, Gastón. Bueno, ahí lo tiene. Alejandro Se comunica Castro. con él como Alejandro